y bienvenidos a El Desmadre, un podcast para aquellos padres y madres que se sienten engañados porque nadie les dijo cómo iba a ser la cosa. Yo soy Rosita. Y yo soy Natalia. Y hoy tenemos una invitada que viene por segunda vez a nuestro programa, a quien siempre estamos contentas de hablar con ella. Ella se llama la doctora Margarita Quijano. Hola, Margarita. Hola Rosita, hola Natalia, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien, súper agradecida de que estés compartiendo nuevamente con nosotros. Definitivamente el último episodio fue uno de mucha importancia y mucha información valiosa, así que de verdad que muy emocionada de que estés aquí nuevamente. Ay, no, yo estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Siempre es muy divertido y es un placer estar acá con ustedes. Gracias. Pues para los que no sepan, Margarita Quijano es psicoterapeuta, consultora en políticas públicas de salud y creadora de MindHelp RD, una plataforma de opinión y contenido sobre salud mental. Margarita es mamá de mellizos y actualmente vive en la República Dominicana con su esposo y su perrita, una tierna niña de unos 10 años y unos 70 kilos. ¿Cierto? Ajá, 74 kilos. 74. Y a Margarita la pueden conseguir en Instagram en @mindhelprd. Mind de mente, help de ayuda, RD de República Dominicana. Así es que para que la sigan, siempre tiene muy buen contenido. Y nada, Margarita, hoy estamos aquí para hablar de muchas cosas, pero ¿verdad? Lo más que nos llamó la atención de cuando estábamos preparando pues, ideas para hablar en este episodio, es que en un post que nos compartiste tenías algo bien interesante sobre esta concepción que hay de que la mujer está genéticamente capacitada para triunfar en el multitasking. Y entonces eso como quien dice, se percola o se traduce a que ella puede multitask con el trabajo, la vida en casa, la vida de mujer, la vida de pareja si es que tiene pareja, y cómo todas esas cosas se van intercalando. Y entonces como que además de que eso es una super presión, tenemos que estos días, ¿verdad? Como que en los que vivimos estos 2 pasados años, son años de puro COVID. Y aunque a uno le gustaría pensar que la pandemia se acabó y que es post-COVID, pues, mano, COVID nos cambió la vida y no ha terminado. Háblanos un poquito más de eso y de qué tú ves en tu práctica. Cuéntanos un poquito. Mira, realmente en psicoterapia yo desde hace muchos años veo todo el tema, digamos, de género que tiene que ver con el rol femenino, las expectativas para nosotras, las expectativas en el espacio familiar, las expectativas en el espacio laboral, el famoso término del techo de cristal, todos los retos que hay a nivel laboral para nosotras como mujeres, sobre todo en estos países latinoamericanos. Entonces, digamos que eso era un poco el contexto y la materia prima hasta cuando nos cayó la pandemia. Sí, la pandemia ha sido una situación y obviamente pues los seres humanos estamos codificados para ser resilientes y adaptarnos. Precisamente por eso es que hemos podido sobrevivir a pesar de ser una especie pues realmente biológicamente no muy fuerte, ¿cierto? Pero este tema de la pandemia sí ha retado muchísimo nuestros mecanismos de afrontamiento y ha hecho que ocurra un fenómeno súper interesante, y es que el mundo laboral y el mundo personal se están superponiendo. Entonces, ya no solo tenemos, muchas personas tenemos que trabajar desde la casa, ¿sí? Sino que además en los espacios laborales, como la situación a nivel de salud mental está tan crítica, porque las cifras están de verdad muy alarmantes, ya se ha hecho imposible dejar de hablar de salud mental. Y de hecho por eso que muchas veces la gente se sorprende que esas cosas se hagan en Latinoamérica. Por eso ahora las empresas están llamando a especialistas como yo. Antes, hace 3 años, un psiquiatra llega a una empresa y yo creo que todo el mundo sale corriendo. ¿Sí? O sea, es como que, ¿qué nos van a hacer? Y más con estos imaginarios que hay alrededor de la psiquiatría. Y ahora lo que se necesita y lo que se ha vuelto súper crítico es empezar a decir, oigan, si las cosas están críticas, necesitamos empezar a entender qué es esto, con qué estamos lidiando. Entonces, antes de la pandemia y antes de toda esta situación de COVID, digamos que las mujeres, porque aquí vamos a enfocarnos en el tema de mujeres, en general las personas, pero las mujeres
llegábamos a los espacios laborales y era como si nos quitáramos el abrigo de mamá, el abrigo de ansiedad, el abrigo de depresión, y entonces yo entro a un espacio limpio, aséptico y absolutamente, no sé, como carente de temas emocionales, a hacer lo que tengo que hacer, ¿cierto? Obviamente no era tan así, estoy poniéndolo como en un tema, en unos puntos un poco extremos, pero es como para que entendamos el contraste con lo que pasa ahora. Ahora, nosotros, digamos que estamos en nuestras casas, los niñitos son los niños menores de 10 años, obviamente los colegios para abrir necesitan tener sus protocolos súper rigurosos porque el COVID todavía sigue, que a algunas personas se les olvida, pero el COVID todavía sigue. Entonces estos protocolos nos ponen en una situación bien complicada. Las personas que nos ayudan a cuidar a nuestros hijos, las que tenemos la fortuna de tener personas que nos ayuden a cuidar a nuestros hijos, también tienen a sus hijos y que están también en instituciones donde también tienen que tener protocolos para poder funcionar. Entonces, los niños ahora están más tiempo en la casa, o porque un amiguito o un compañerito está con COVID, o porque la familia de yo no sé quién, o por preferencia de uno también. Entonces, si están más en la casa es todo como un dominó, ¿no? Unos fichitas de dominó que se van como que afectando unas a otras. Y obviamente, digamos que muchas personas, digamos que tenemos que como que movernos alrededor de esa nueva situación o circunstancia. Antes uno mandaba al niño al colegio y pues por allá cuando estaba enfermo de pronto uno resolvía y ya está. Ahora obviamente la carga es mucho mayor y eso hace que, por ejemplo, en las empresas, pues ya digamos que hay otro tipo de excusas también y de justificaciones para no poder estar o tener que trabajar desde la casa, que como el hecho de que mi niño está en la casa, la señora que me ayuda a cuidarlos, si es que tengo señora que me ayuda a cuidarlos, tiene a los niños enfermos y ¿qué hago? ¿Sí? O sea, dime cómo resuelvo. Tengo que resolver, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que esto es una estresora inicial, o sea, es una de las circunstancias que empiezan como a cargarnos. Obviamente, como digo, me estoy enfocando en el tema de mujer, porque igual en Latinoamérica sí se espera mucho más que sea la mujer la que se queda. O sea, cuando los niños se quedan en la casa, no son muchas las parejas que llegan y dicen como, oye, entonces te quedas tú o me quedo yo. Como que muchas veces, eso también habla de la expectativa con respecto a género, muchas veces es como, ah, bueno, pues tú te quedas, así tú trabajes, ¿sí? O así tengas cosas que hacer, tú te quedas, yo voy, produzco y todo lo demás. O sea, es un poco como, como los modelos que tenemos y pues que definitivamente pues funcionan, ¿sí? O sea, no es que esté bien o mal, aquí no estamos hablando de bien o mal, habla de que esa expectativa de que seamos nosotras las que respondemos frente a esa contingencia que es los niños se quedan en la casa, pase por las razones que sea, eso es un estresor adicional también. Entonces, bueno, aparte de eso, entonces, en el trabajo tengo que dar esa excusa que, bueno, afortunadamente, pues porque la situación ya no da más, las empresas han tenido que flexibilizar un poquito como estas políticas. Antes no era tan válido decir que es que el niño estaba en la casa, antes uno procuraba no hablar mucho de temas personales en espacios laborales y ahora se ha hecho inevitable, para todos además. Y si estamos trabajando desde la casa, pues a todas nos pasa que cuando estamos en la casa los niños quieren estar con uno y los niños buscan pues a su papá y a su mamá. Entonces, así haya alguien que los esté cuidando. Entonces, las videollamadas y entonces eso se volvió un chiste. Es muy estresante, sobre todo cuando uno tiene trabajos altamente demandantes en los que tienes que estar presentando a veces en otro idioma. O sea, como que y pues nada, finalmente pues es parte de lo que la pandemia ha traído de humanizar un poquito el espacio laboral y decir, oye, sí, somos personas, esta es mi casa, tengo desorden atrás, no tuve tiempo de darme cuenta que había dejado la cajita ahí. Sí, como que realmente nos ha vuelto un poco más humanos en espacios laborales. Pero la otra parte es que, claro, el espacio laboral ha ingresado a mi hogar. Entonces tenemos el otro punto, que es que los límites con respecto a los horarios, esa es una de las mayores quejas de mamás que trabajan desde la casa. Los límites con respecto a horarios se han borrado completamente. Los horarios son una locura ahora. O sea, la gente ya, y claro, nosotros tenemos muchos medios para comunicarnos, entonces si tú no estás trabajando en la empresa es como si estuvieras debiendo algo. Entonces, tienes que compensarlo de alguna forma o sientes que debes compensarlo así nadie te lo esté pidiendo, ¿cierto? Entonces, se empiezan a cruzar espacios personales. Ya no se comunican contigo a través de mail, sino que rápidamente, ay, mira, rapidito,
a toda carrerita, es para que me resuelvas esto por WhatsApp. Por WhatsApp. El WhatsApp es un espacio personal, ¿sí? Entonces, claro, depende de cómo funcione la empresa y también por temas de rapidez y de eficiencia, pues uno puede como que permitir o simplemente las cosas empezaron a pasar así porque es que las redes sociales a nosotros, los que no nacimos en era digital, sino que somos adaptados digitales, pues nos ha ido como que llevando el río, ¿no? Pero no es como que hayamos tomado decisiones al respecto y creo que toda la situación que estamos viviendo y todos estos estresores que se nos están acumulando, sí nos están llevando a que empecemos a preguntarnos dónde marcamos los límites, los famosos límites, que es uno de los términos que se ha popularizado, pero que de verdad uno sí necesita reflexionar y ver cómo, dónde va marcando las pautas para poder como que empezar a generar espacios que me den paz, ¿sí? O sea, ¿cómo empezamos a generar esos espacios que nos den paz? Entonces, bueno, tenemos el tema de WhatsApp, tenemos el tema de los horarios, ya ahorita que volvemos a salir, bueno, y ese sí ha sido un estresor desde siempre para mujeres en espacios laborales, cuando tenemos niños pequeños y las reuniones, por ejemplo, o los temas sociales en las empresas se hacen a horas familiares, pues dejar de participar en esos espacios es quedar por fuera del lugar de toma de decisiones, ¿sí me hago entender? O del lugar donde ocurren las cosas, where the magic happens. Entonces, como que si quieres, no es una obligación como tal de tu trabajo, pero si los códigos de la empresa hacen o favorecen que estas conversaciones importantes se lleven a cabo en horarios familiares, pues definitivamente para ti tú tienes que conseguir a alguien que te cuide a tus hijos, tú tienes que reorganizarte con tu familia, tú tienes que acomodarte y cosas que una persona que de pronto no tiene estas obligaciones y estos roles, pues no tiene ni que pensarlo, ¿sí? Solamente se baña, se cambia y se va, ¿sí? Entonces, son muchas situaciones, muchas circunstancias que estamos viviendo y que definitivamente, a ver, a nivel general, definitivamente la ansiedad y la depresión, y de hecho lo hablamos en el episodio pasado, la ansiedad y la depresión están aumentando, siguen aumentando, los suicidios se están trepando, ¿sí? Mucha gente que no había sufrido nunca en su vida una condición mental y que no tiene antecedentes así como dramáticos, está sufriendo estas condiciones mentales porque definitivamente las situaciones que se están viviendo sobrepasan los recursos que tenemos para afrontar. Entonces, ¿qué es importante? Es importante empezar a observar y a analizar, a pensar en todos estos cambios que hemos tenido. Es importante empezar a entender, a mí me gusta mucho hablar de la ansiedad no como un enemigo, sino como una aliada. La ansiedad es una aliada porque es una alarma. Esa tipa yo la detesto, jamás va a ser mi aliada. O sea, Mira, espérate, déjame pero elaborar. ese punto en buen que tú mencionas, puertorriqueño, Ven y te lo voy a decir. senda bicha que Venga, le digo. La ansiedad es tu aliada porque la ansiedad te está avisando que está pasando algo. ¿Me entiendes? ok. Cuando sí, pero la te tipa está tiene que aprender a avisando, comunicarse mejor. sí, no, le falta un poco Sí. le falta un cursito de asertividad. Estamos completamente de acuerdo. De cortesía y educación. Totalmente, mira, estoy contigo. Pero si tú empiezas a tratar de, y obviamente, pues para esto uno necesita, esto no se hace uno por su cuenta, o sea, cuando ya estamos hablando de temas ansiosos fuertes, no es que tú lo vayas a hacer a punta de voluntad y buenas intenciones, ¿cierto? Para eso es que existimos los especialistas en salud mental. Pero la idea de la ansiedad, entendiendo que la ansiedad es una emoción natural que nos ayuda a mantenernos vivos, literal, o sea, es eso, ¿sí? Cuando ocurre la ansiedad, cuando nos sentimos ansiosos, muchas veces es simplemente una muestra de que hay algo que necesitamos cambiar, ¿sí? Entonces, la invitación es a no, digamos, me hiciste reír, no necesariamente como que, ay, sí, es mi aliada, tengo que aguantarlo, o sea, que volverla a tu aliada no es aguantar, volverla a tu aliada no es acomodarte en la ansiedad, todo lo contrario, es entender que definitivamente hay algo que necesito transformar, ¿ok? Y si estamos hablando del tema laboral y el tema familiar, pues claro, estos mundos se nos están juntando, es como una coalición de mundos y necesitamos ver de qué manera lo hacemos funcionar, pero que nosotros definitivamente también entendamos, o sea,
entendamos fundamentalmente que no tenemos la codificación para lidiar con lo que estamos lidiando y que necesitamos bajarle 2 rayas a la exigencia, porque es que a las mujeres históricamente nos han exigido ser las mejores mamás, primero mamá, eso sí, primero mamá, pero además la más femenina, pero además la mejor compañera, pero además la mejor amante, pero además la mejor profesional, pero además la más... Y son una serie de exigencias en todos los niveles que además entre nosotras también muchas veces nos exigimos si no tenemos las comunidades con los códigos que nos favorecen, exacto, adecuados, que nos favorezcan, como que nos sirvan más bien de catarsis y no de sobrecarga o de carga adicional. Exacto. Exacto. Entonces, sí necesitamos entender que ahorita todo este tema de la pandemia nos está poniendo frente a una situación en la que definitivamente necesitamos aprender a vivir haciendo lo mejor que podamos en el día a día. O sea, nosotros tenemos... Hay otra cosa de la que se me viene a la cabeza en este momento y creo que lo hablamos en el episodio pasado, no sé si le hice tanto énfasis, pero es un tema que en espacios psicoterapéuticos sale muchísimo y es el bendito tema del balance. Del balance. Entonces, es encontrar el balance. Encontrar el balance es uno de los mitos más dolorosos y más injustos para nosotras las mujeres. Dios mío, nadie nunca me lo había dicho así y es porque el balance es esta cosa y no es que pues, comer balanceado, el balance del trabajo y la vida de casa. El balance, exacto, personal y laboral. Y es como que, mira, a mí un día yo estaba compartiendo con un familiar y le digo, y está haciendo esta dieta bien extrema, y es que es como que solamente carne y vegetales 2 veces al día, no comer más después de las 5, no desayunar antes de tal hora. Un protocolo para comer. Un protocolo para comer y llega el sábado y eso va de cabeza para todos los carbohidratos y es como que, pues entonces, ¿qué lograste? Si estuviste limitándote así de 5 días y después lo ganaste todo en el fin de semana, que es lo que estamos logrando. Entonces yo, como nosotras decimos que a veces antes de ser madre uno decía unas cosas y después pide perdón porque las entiende. Pues yo pido perdón por esta frase, que yo le dije como que, hermano, sí, es que el secreto está en tener balance, tú sabes, tú puedes balancear lo que estás haciendo, no tienes que ser tan extremo ahora y después... Y me mira y me dice, Rosita, cuando tú encuentres el balance me llama. Y ahí fue que yo dije como que me caso en este embuste que me han vendido toda la vida del balance. Se logra, eso es un ideal por allá. Es la utopía más injusta y uno de los mayores, digamos como, uno de los modelos más nocivos que tenemos nosotras las mujeres contemporáneas, ¿sabes? Porque se vuelve una exigencia además, no se vuelve... Y desde que uno es pequeño, disculpa que te interrumpa, desde uno como mujer, desde que naces, en diferentes aspectos de tu vida y de tu crecimiento, te inculcan eso, y tú creces como con ese chip y esa mentalidad. Entonces cuando llegas a la adultez, que llegas pues a ser mamá, etcétera, uno se siente culpable porque nunca encuentra el balance del que me habían hablado. Doctrinando desde chiquita, como que enseñarme. Porque además, yo creo que nuestras mamás, digamos que sí, era algo de lo que se hablaba en ese momento y se exigía en ese momento, pero igual es que ellas no estaban, o sea, las conversaciones acerca de salud mental y de los retos de la maternidad se están teniendo hasta ahora. Ajá. Porque antes era la mamá y la madre era sagrada y el prototipo de madre era uno solo. Entonces, o sea, había solo una forma de maternar. Y pues aquí todas sabemos que eso, o sea, no puede, hay tantas madres como madres sabemos, o sea, tantas formas de maternar como madres sabemos, a ver. Sí, el balance es un tema, y de hecho es una de las expectativas muchas veces en espacios psicoterapéuticos, ¿sabes? Los pacientes llegan buscando ese balance y ahí es donde uno empieza a desmitificar todo esto y a como a desmenuzar un poco cuáles son las expectativas en realidad. Porque si tú pretendes tener todo el tiempo un absoluto bienestar y un absoluto sentido y sentimiento de logro en tu esfera física, en tu esfera mental, en tu esfera social, familiar, de pareja, no sé cuántas horas crees que tiene el día, pero digamos que los niveles de exigencia pueden reventarte realmente, que es
pues que de hecho es lo opuesto a lo que supuestamente se busca con estos temas. Entonces, cuando nosotros hablamos de balance, a mí me gusta como que transformarlo, y eso lo vi, eso no fue eso lo leí en alguna parte, y entonces después se vuelven, de eso que se vuelven como temas como de medio de moda y no sé qué, y que empiezan a salir, pero eso lo leí en alguna parte y no recuerdo realmente. Es preferible hablar de priorización, ¿sí? Nosotros tenemos prioridades, y tenemos unas prioridades que no se pueden mover, tenemos unas prioridades que no se pueden negociar, ¿ya? Nuestros hijos, punto. De hecho, ya después por debajo, o sea, nosotros y nuestros hijos, y ahí dependiendo de cómo se vayan moviendo las cosas y las circunstancias, pues digamos que ya todo lo demás se empieza a organizar, ¿sí? Y dentro de todo lo demás, sí, tenemos la relación de pareja, sí, tenemos el trabajo, sí, tenemos el cuidado en la parte física, sí, tenemos, o sea, la parte social, como que tenemos todas estas herramientas o todos estos puntos o pilares de autocuidado de los que hemos hablado y hablamos la vez pasada, que nos pueden ayudar eventualmente, pero que si nosotros nos ponemos esa meta del balance, se nos vuelven son tareas, y al volverse tareas se vuelven exigencias, y al volverse exigencias se vuelven estresores y nos revientan, ¿sí? Entonces necesitamos es de verdad soltar un poquito. A veces lo que necesitamos hacer es dejar de hacer tanto. Entender que priorizar es fundamental, sí. Hay cosas que no podemos negociar, pero que de ahí para abajo todo es ganancia. ¿Me voy a entender? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ser importante dentro de 10 años? Estas son preguntas que uno hace en terapia. ¿Qué es lo que va a ser importante para ti realmente dentro de 10 años? El proyecto que se ha retrasado 3 días. ¿Sí? La llamada que no estás contestando porque de verdad esa persona te aturde. ¿Mm? ¿Tus hijos? Bueno, tus hijos. Ok. El bienestar de tus hijos. Ok. ¿Qué hago por este lado? ¿Qué hago por este lado? Para que tus hijos tengan bienestar, necesitan una mamá que tenga bienestar. Uno no puede dar lo que no tiene, ¿sí? Y tus hijos te están leyendo permanentemente, te están absorbiendo permanentemente, y nuevamente, esto no es una carga. La idea no es que sea una carga, de decir, uy, además de todo, tengo que cuidar mis reacciones y mis respuestas emocionales frente a mis hijos. Pues no es que tengas que hacerlo, pero ellos te están aprendiendo. Ellos aprenden lo que ven, ellos no aprenden lo que tú les dices, ¿sí? Yo me acuerdo, mi papá me decía mucho, uno de mis mayores maestros es mi papá, y me decía mucho, no, ¿cómo era? No, mijita, es que usted no puede, usted tiene que copiar mis cualidades, pero no mis defectos. Eso es imposible, ¿sí me entiendes? O sea, tú tienes modelos, ¿sí? Y de ahí, dependiendo también de tu forma, de tu estructura, pues te vas acomodando a unos y a otros, ¿cierto? Pero eso no significa entonces que uno tenga que tapar, eso no significa que uno tenga que actuar con sus hijos. Además, los niños son lo más perceptivo y lo más astuto y hábil que hay, porque son biología pura, ¿sí? Porque no están sesgados culturalmente. No están codificados, no están total, entonces ellos todo te lo van leyendo y tú ni te das cuenta, tú crees que es que los estás leyendo, no, el niñito te está leyendo completamente. Entonces, si queremos hablar de prioridades, sí, nuestros hijos, pero dentro de nuestros hijos entramos nosotros. Y pues, obviamente nosotros, los padres, los cuidadores principales. Dentro de nuestros hijos entramos para decir, ok, ¿qué tengo que hacer yo para estar en paz? En paz. En paz no es con un índice de masa corporal de 20. En paz no es, no sé, con un trabajo que me pague no sé cuántos miles de dólares al año. En paz, no. Esas son metas externas a mi núcleo familiar, a mi base, a la base de mi vida. ¿Cuáles son nuestras metas? Vamos a hacer lo que podamos hoy. Hoy vamos a hacer lo mejor que podamos. Punto. Mañana vamos a hacer lo mejor que podamos. Pasado mañana vamos a seguir haciendo lo mejor que podamos. Todos los días va a ser diferente porque todos los días se van a presentar circunstancias que de pronto me permitan dar un poquito más o que me obliguen a resguardarme un poquito más, ¿sí? Porque cuando estamos golpeados, cuando estamos agotados, cuando estamos exhaustos y exhaustas, necesitamos recargarnos, ¿sí? El tema de autocuidado se volvió como tantos temas de salud mental ahí que cogen y vuelven como medio clichés. Entonces, digamos que por eso también como que estoy tratando de evitar la palabra como tal, pero realmente estamos hablando de autocuidado, ¿sí? Pero autocuidado no como tarea.
No es como, ay, no, entonces ahora tengo que salir a hacer ejercicio a las 5 de la mañana. Y además, porque a qué otra hora hace ejercicio una mamá. Entonces, tengo que salir a hacer ejercicio a las 5 de la mañana y tengo que comer saludable y tengo que no sé qué y tengo que decir más y tengo el balance, ¿no? Porque el balance va por todo y tengo que hablar con mis amigos y tengo que trabajar y tengo... No tienes que nada, tú tienes que, sí, tienes que funcionar, o sea, tienes que buscar las cosas que te den bienestar para poder proveerle a tu familia ese bienestar. Básicamente eso. Claro que sí. Sí, cuestión de fluir, básicamente en ese sentido. Aprender a fluir. Exactamente. Y es que en fluir no es como abandonarte. En fluir es decir, bueno, te levantas y dices, ¿hoy qué? ¿Hoy en qué ando? ¿Sí? ¿Hoy cómo estamos? Ok. Hoy el sustrato de energía está en, no sé, 40%. Ok. Entonces, fundamental, sí, hay que alistar a los niñitos para el colegio. Sí, hay que hacer tal cosa. ¿Tengo que trabajar? Ok, tengo que trabajar, vamos a hacerle el trabajo. Pero entonces tal vez me voy a dar como me voy a consentir de tal manera, me voy a recargar de tal otra forma. O sea, a mí me pasó algo, disculpen interrumpa, algo similar ayer, y es que mientras el niño duerme, pues yo tengo un bebé de año y medio y está, o sea, lo tengo en la casa, yo trabajo, etcétera, y tenía que recoger las gavetas de la ropa de mi otro niño, pues tiene un desastre. Entonces dije, o me voy a hacer ejercicios o me siento a organizar las gavetas. En este momento, hoy, ahora, ¿qué me va a dar más paz? Recoger las gavetas, porque honestamente llevo, o sea, aplazando la tarea y dije, es que honestamente me va a dar más tranquilidad y más satisfacción sentarme a organizar las gavetas. Y eso fue lo que hice. Exacto. Definitivo. No, y como estabas diciendo, Maga, ok, hoy como estoy de energía, tengo que, como que, hay dos cosas que no puedo evitar, alistar a los niños y tratar de trabajar. Y yo como estoy, qué sé yo, que pues en alistar a los niños, yo que me pongo a pensar, ok, pues quizás no le tengo que hacer las 2 trenzas francesas con los 5 moñitos y las 8 cosas. Mira, nos vamos con un boncito aquí y un lazo. Y después llegan los comentarios de la maestra en el app, Dios mío, qué peinado tan bello. No, no peiné. Ajá. Pero es una forma que a veces una dice, y si no llega el mensaje, no importa, vamos. Es una forma, como estás diciendo, de escoger tus batallas el día a día y decir como que hoy no es el día de ser perfeccionista en el peinado de la nena, en el outfit del nene, en el desayuno, en la merienda. Hoy la merienda no va a ser linda así, no va a tener... La carita sonriente y entonces los ojitos y yo no sé qué. Divino, el día que puedas hacerlo y te haga sentir, ojo, o sea, aquí estamos hablando, es que no estamos hablando de una lista de tareas, estamos hablando es de nuestras emociones dentro de las cosas que hacemos cotidianamente, porque hay personas a las que el ejercicio les puede dar más que la gaveta. Hay personas, o sea, es que no hay una fórmula, si hubiera una fórmula, pues no existiríamos los psiquiatras ni los psicólogos, porque ¿para qué? Sería demasiado sencillo. Pero de hecho, la complejidad que tiene toda esta situación es que todos los individuos tenemos formas de asimilar las cosas diferentes. Entonces, vemos el mundo como somos. Esta conversación entre nosotras tres son 3 conversaciones distintas, yo siempre lo digo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todas nosotras estamos viendo, digamos, percibiendo esta conversación a través del lente de nuestro mundo, que se alimenta de nuestro pasado, de las personas que nos rodean y nos han rodeado, de nuestras historias de vida, de nuestros países, de dónde terminamos parando, o sea, de tantas cosas que han ido enriqueciendo nuestra perspectiva, la de cada una de nosotras, y que nos dan un filtro a través del cual vemos lo que va pasando, ¿cierto? Pero ¿quién determina lo que sí va pasando y lo que no va pasando? Nadie. Entonces, ¿quién determina lo que está? Por eso es que yo peleo tanto con los conceptos del bien y del mal en estos temas, porque es que entonces está bien salir a correr a las 5 de la mañana y mal si saco a mi perro a las 4 de la tarde y caminando rápido, porque definitivamente a mí lo de 5 de la mañana me parece un sacrificio y hay gente que definitivamente tiene un tornillo mal, pues nadie puede determinar eso, ¿me entiendes? Eres tú el que determina lo que te sirve y punto. Ahora, aquí voy a meter una cuña que no tenía dentro de mis notas, y es que el tema de las redes sociales ha hecho, claro, uno se siente, es como estar en una vitrina pública, pero también en una audiencia permanente. Entonces, al estarnos viendo tanto permanentemente, muchas veces, en vez de ver
digamos, lo que el otro hace o lo que al otro le sirve, porque obviamente uno en redes sociales pues pone las cosas que le sirven. O sea, yo pocas veces he visto una mamá que ponga uno de los 40 berrinches que nos hacen todos los días, por la razón que sea. O sea, como que pocas veces lo he visto, cosa que me parece pues muy, muy apropiada, pero pues porque pues sí, o sea, digamos que es parte del espacio de ellos también, de su individualidad, pero digamos que no, uno pone las cosas bonitas, uno pone las cosas como que generan sentimientos agradables para cada uno de nosotros, ¿sí? O cosas que nos interesen o cosas así. Pero cuando estamos mirando las redes sociales de los demás, muchas veces lo que, el contenido que veo del otro me hace sentir como si yo estuviera en falta también de algunas cosas, ¿sí? Totalmente. Ver tanto de la vida de los demás nos ha aumentado también los niveles de exigencia y tal vez eso debamos sumárselo al tema de COVID, ¿sí? Obviamente lo de redes sociales viene desde antes, pero entonces Sí, pero hace se ha que, amplificado porque a falta de tener contacto social, claro, juramos que la vida social es por medios sociales, entonces todo eso se ha amplificado, por lo menos eso es lo que claro, pienso no, yo. y es que las redes sociales no son nuevamente, no son ni buenas ni malas, además, las redes sociales son una herramienta y como herramienta depende de cómo las uses. Y yo por eso también, sobre todo en las charlas, invito mucho a hacer como un filtro de las redes sociales de uno, ¿sí? O sea, es decir, tú coges nada, tu Instagram, tu Facebook, lo que quieras, lo que tengas, no hablo de TikTok ni nada de eso, eso habla de mi edad, pero tú coges todo el contenido que consumes, porque es que ese contenido lo consumimos más tiempo del que percibimos también. Y tú vas mirando las cuentas que te generan ansiedad, que te generan frustración, que te hacen sentir mal. Y no tiene que ser porque esa persona esté publicando algo malo o porque esté bien o mal que esa persona publique, cada cual que publique lo que se le dé la gana, ¿sí? Finalmente, tú Es mi eres dueño de tu percepción de red lo que social, sí. ¿cierto? Y un Pero, detalle en cuanto, ahora que mencionas eso, un detalle importante que no mucha gente sabe, y me pasa porque yo trabajo en los medios sociales, es que el contenido que a ti te va a salir va a ser basado en los clics que tú das y en el contenido que tú estás consumiendo. Las plataformas estudian hasta la cantidad de tiempo que tú permaneces mirando una foto. Y basado en todos esos movimientos que tú realizas en las diferentes plataformas sociales, va a ser el contenido que te va a estar saliendo. Así que es un detalle importante para que las personas, si las redes les están generando algún tipo de ansiedad, analicen esos clics, analice el tiempo que tú permaneces observando una foto, leyendo un artículo, leyendo un escrito. Y yo siempre digo, tienes la alternativa de buscar contenido que te nutra, que, o sea, utilicemos las redes para bien, y esas cuentas o esos perfiles que te generan ansiedad, que te hacen sentir menos, los puedes hasta ocultar, ¿verdad? Dependiendo de la plataforma. Y son herramientas que tenemos y muchas personas no tienen el conocimiento, sino que, ay, mira, me pasa, a veces que me comentan, ay, todo el tiempo me sale esto, y yo no estoy enterada porque yo no consumo ese contenido, yo jamás he visto una publicación de esa persona porque no la consumo. Así que es un detalle importante para que si tú que nos estás escuchando te genera algún tipo de ansiedad alguna cuenta, la puedes ocultar, y comienza a hacer clics, a hacer búsquedas en cuentas y contenidos que te generen todo lo contrario, motivación, ayuda, etcétera, dependiendo, ¿verdad? De los intereses que tengas. Dependen, exacto. Herramienta. O sea, las Por redes ejemplo, sociales. dale palo al desmadre en todas tus redes. Por supuesto. Ahí te vas a Todas tus reír, te redes. vas a informar de todo. Exacto. Y a Mind Health, por favor. Y a Mind Health RD. Hablamos de salud mental. Sí. Importante. Pero mira que es curioso lo que dices, con respecto a lo que dices, y enfatizando en que no es que haya cosas buenas o malas para consumir, sino que depende de lo que te hagan sentir. Cuando yo hice los lives, cuando salió el especial de Oprah sobre salud mental en Apple TV, me contactaron, miren, me impresionó la cantidad de personas que me contactaron diciéndome, es que esto para mí fue un detonante porque darme cuenta de que tengo algo, o sea, sentirme identificada con lo que ella está diciendo me tiene mal. O sea, oír esas historias me está generando de verdad mucha ansiedad, ¿sí? Versus otras personas que buscan ayuda precisamente porque se sienten identificados, versus otras personas a las que como yo nos parece súper, súper importante que se tengan
las narrativas de los pacientes con condiciones mentales para que precisamente más personas entiendan de qué se trata o también acudan a tiempo si tienen síntomas, ¿cierto? Entonces, en un tema tan complicado y tan álgido que uno dice, bueno, pero estamos hablando de salud mental desde un espacio súper responsable, pues sí, puede que a no todo el mundo le guste Oprah, pero de todas formas es como que lo hizo, digamos, muy profesional, muy estructurado, muy, digamos, sí, muy basado en temas técnicos, muy humano también. Entonces uno dice, es bien hecho, técnicamente está, pero eso no significa que el efecto sea positivo para todo el mundo. Entonces, por eso es que no es que uno diga, es que esto te tiene que gustar, no, es que nadie te va a decir que te tiene que gustar. Y otra cosa, no tienes que darle explicaciones a nadie de por qué dejas de seguir Exactamente. o por qué silencias o por qué en Facebook, ¿qué es lo que se hace? Se me olvidó. Ya, Unfollow, creo que. Oculta. es Hablando de bloqueada. eso, específicamente, voy a dar un ejemplo. Yo tengo, ¿verdad? Tengo muchas amistades, buenas amigas, etcétera. Y siempre está esta persona, esta amiga, este seguidor, etcétera, que sube Vida y Milagro. Entonces es como una película de Disney todo el tiempo. Y es una buena amiga. Y a mí me generaba ansiedad ver su vida perfecta. Y yo la oculté todo, oculté sus historias, porque no puedo lidiar con, o sea, yo siendo su amiga, sabiendo el tras bastidores, cómo tú proyectas una película de princesa de Disney cuando no es tu realidad. Entonces, eso a mí me generaba no sé, como cosa, y yo dije, Eso, ¿sabes qué? Me está esa haciendo cosa que daño. tú dices, eso es malestar. Es que no hay que ponerle ni siquiera nombre. Malestar. Te genera malestar. Deja de seguir o mutealo o lo que sea. O Sí, sea, no tienes bello, que todo es estar bello. consumiendo. Tú eres el que está es tomar las riendas de nuestras redes sociales. Es entender que nosotros somos los que estamos consumiendo ese contenido. Esa persona tiene derecho a poner hasta, o sea, todo, el reality, pues, de su vida en su red social porque es de esa persona, ¿sí? Pero soy yo la que está tomando la decisión de consumir ese contenido. Entonces, es importante como que Exacto. sí, empoderarnos, otra palabra que se volvió como muy cliché, pero que es verdad, es empoderarnos con respecto a la red, para no consumir cosas que nos generen malestar. ¿Mm? Definitivo. A mí, volviendo un poco pues, a como estabas hablando al principio, y eso, la pandemia y el COVID han traído cosas horribles. Sin embargo, una cosa de la que yo estoy súper agradecida es como estabas hablando al principio, de cómo como que le quitó el manto, ¿verdad? Porque hubo que confrontar el trabajo con la casa. Sí. Gente empezó a tener que entender que cuando tu hijo está enfermo y tú te quedas con él en la casa, tú no puedes trabajar, porque cuidar un hijo, cuidar un niño es un trabajo a tiempo completo y tú no vas a rendir igual. Entonces también trae la oportunidad de saber que no todo el mundo tiene que estar en un ambiente de oficina todo el tiempo, pero estar 24/7 en la casa trabajando tampoco es saludable. Y entonces yo recuerdo cuando yo quedé embarazada por primera vez con Marina, yo estaba muy nerviosa de decirle a la que era entonces mi jefa que iba a tener una bebé. Y que no solamente por eso, sino porque unas semanas antes de decirle, me enteró que mi compañera de equipo también, que teníamos poco tiempo entre una y otra de cuando íbamos a parir. Y fue un momento de mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo esto. Hasta ese momento yo era de las que me quedaba hasta las 9 de la noche trabajando y qué sé yo qué, y no tenía problema. Mi otra compañera no lo podía hacer porque ella sí ya tenía un hijo y pues tenía que irse a su casa, sus prioridades eran otras. Entonces, cuando me toca decirle a mi jefa que es una mujer de carrera y trabajo, que esa es su prioridad, que ella no tiene hijos, que se casó más tarde en la vida simplemente pues como quien ella dice, como que pues yo nunca me había casado y decidí casarme para hacer algo que no fuera trabajo. Y eso me dio mucha ansiedad tener que decírselo y se lo dije con mucho miedo. Y entonces, en vez de ser un evento de alegría, porque era algo que estábamos buscando, se volvió en algo que me causaba mucha ansiedad. Y entonces, ese tipo de cosas, son cosas que ahora se están viendo que están como que confrontándose, ¿verdad? Ese para mí era mi mejor ejemplo de confrontar mi vida personal con mi vida de trabajo y todos los issues que estaba trayendo. Y COVID, yo siento que si ha hecho algo es ayudar a quitar como que a dar el enfrentamiento, pero a ayudar a que la gente como que sensibilice más el hecho de que cuando tú eres un empleado, no significa que dejas de ser humano.
Exacto. Y entonces Sí. como que siento que de aquí a par de años se va a conocer quizás esto, yo hablando como las locas, como que pues mira, hubo este cambio en culturas de trabajo en el que pues nos dimos cuenta que la gente que trabaja también es humana. Y espero que la humanidad coja como que el ejemplo, ¿verdad? Y la oportunidad para cambiar roles. Y lo hemos visto, porque lo he visto en lo he visto en ciertas personas que me han dicho como que, ay, mi trabajo ha sido muy bueno con esto, con aquello, bla, bla, bla. Pero que se haga algo que verdaderamente quede, porque los medios sociales lo que hacen es acercarnos, son una herramienta, pero nos acercan unos a otros más. Entonces, cada vez estamos más conectados con WhatsApp, con el email, con lo que sea, con las redes sociales, con la computadora en el trabajo, con que si estoy trabajando desde casa, que me vean que estoy en verdecito, el circulito, y sepan que estoy ahí, ¿verdad? Que estoy live. Sí, Entonces, no se puso en amarillo. no, en amarillo es que te fuiste, No me estoy tomando el olvídate. café. Exacto. Exacto. Entonces, pues son como que todas estas, todo se está haciendo más transparente y mi miedo es que volvamos a lo mismo de antes una vez pase COVID y que no adelantemos. Y entonces como que, nada, la cercanía de las redes, la cercanía en el trabajo, la cercanía en la casa, la visibilidad que tiene ahora la vida de la casa junto con el trabajo, porque como dicen las llamadas de Zoom y los nenes atrás, todos esos estresores adicionales y entonces también mantenerte activa, hacer ejercicio, comer bien, tener una vida de pareja, tener una vida La vida social, social. pero ponte mascarilla porque los niños todavía no están en edad de tener vacunas, so no puedes tener vida social de verdad. ¿Cómo tú dices eso? ¿Cómo que empieza la tipa esa de la que estábamos hablando ahorita, que supuestamente tiene que ser mi aliada ahora? La ansiedad. La ansiedad. Como que empieza ahí y está ahí. La que necesita el cursito de asertividad, sí. Exacto, la que necesita la que tiene que aprender a comunicarse. Y entonces es como que me gusta este vibe de ser consciente en escoger una prioridad o cuáles son mis top priorities quizás en la vida. Pues estoy yo. Y para mí es importante, yo me tengo que bañar todas las mañanas. Si yo no me baño, mi día empieza mal. Después de eso están mis hijos. Dependiendo pues el ánimo que tenga, Marina se va a espeluzar o con las trenzas francesas, mira, un point de arriba a abajo. Exactamente. Y después de ahí, como bien dices, que mi papá lleva toda la vida diciéndomelo, el resto es ganancia. Pero eso suena tan lindo y es tan difícil hacerlo. Es muy difícil hacerlo. Por eso estamos teniendo estas conversaciones. Porque realmente, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, las empresas sí se han humanizado, incluso en Latinoamérica. Y hablo de Latinoamérica, pues primero porque es el espacio pues, que más conocemos, pero además porque en Latinoamérica es donde todavía estaban estos rezagos de la jefatura de los 80s, ¿sí? Del lobo de Wall Street. Como esta figura. Pero no te creas, yo todavía estoy yo Claro, tengo claro. Sí, yo trabajé en Corporate America hasta el otro día y era lo mismo. O sea, es lo mismo. claro. Pero digamos que los modelos han ido cambiando lentamente, se han ido transformando y de verdad, por eso te lo digo es porque cuando yo digo que llevo 2 años yendo a empresas y no solo a dar charlas, o sea, también a capacitar líderes, a hacerles entender lo que es incorporar la política de bienestar mental dentro dentro de su cultura organizacional, o sea, y cómo llevarlos y cómo acompañarlos en ese proceso de transformación. Eso suena de otro mundo y eso está pasando en Latinoamérica. Entonces, y está pasando en Latinoamérica y lo que más me gusta de esto es que cuando tú llegas a una empresa, o sea, en el espacio psicoterapéutico tú tienes al paciente, pero cuando tú logras hacer eso en una empresa, el impacto que tienes es sobre todos los empleados que tenga la empresa y sobre todas las personas a las que a las que el empleado pues tenga acceso también. Entonces, es como toda una cadena de efectos que son importantes también. Entonces, creo que vale la pena seguir trabajando para ese miedo. Te entiendo el miedo de que el COVID pase o lo que sea, y que volvamos a lo de antes. Pero no sé si eso sea posible realmente, porque es que la huella social que va a quedar o que está quedando por este tema de COVID es muy alta, ¿sí? Ha habido muchos muertos, o sea, y se fueron muchas almas, se han ido muchas almas. Ha habido muchos cambios, ha habido
divorcios, ha habido matrimonios, ha habido embarazos, ha habido como, son como 5 o 7 años condensados en 2. ¿Sí? Entonces, realmente como que no creo que sea, el efecto sea tan efímero, ¿sabes? Realmente no creo. Evidentemente no todas las empresas están abiertas ni receptivas a tener por lo menos a tener estas conversaciones para entender un poquito qué es lo que está pasando, pero, y no tienen todas que hacerlo nuevamente. O sea, ¿quién dice que es que hay una sola forma de hacer las cosas? Pues nadie. Son alternativas que se están presentando. Pero lo que sí creo que es muy importante es entender que definitivamente la gran mayoría sí está llevando este proceso de transformación, un poco forzado, un poco, sí, digamos hasta ahora entendiendo que eso también les genera beneficios y que los lleva a funcionar de una manera, pues, óptima y mucho más eficaz. Sí, yo he escuchado de mucha gente que dice que al trabajar remoto son mucho más productivos. O sea, tienen menos distracciones que lo que tuvieran en la empresa, en una oficina. Claro, y el tiempo de transporte y los costos del transporte. Lo que se economizan, exacto. Son muchos detalles. Cuando logras acomodarte en tu casa, si tienes pues la forma de acomodar un espacio para trabajar desde tu casa, cuando tienes, obviamente cuando tienes resuelto el tema de tus hijos, porque Claro. es que trabajar teniendo a los niños encima, Natalia, o sea, mis respetos, porque es que eso es, no es eso fácil. es muy retador porque los niños quieren estar con uno todo el tiempo, ¿sí? Entonces, como que ahí, digamos que esas son las cosas en las que necesitamos prender alarmas. ¿Para qué? Para empezar a reorganizarnos si es demasiada la carga, decir, bueno, ¿qué hago o cómo organizo esto? Para yo sentir que estoy cumpliendo por un lado o estoy haciendo lo otro y que además estoy satisfecha con este lado, me siento realizada por esta cosa, lo que sea, ¿sí? Teniendo a mis hijos bien cuidados, no sé, pudiendo tener una relación de pareja bonita, armoniosa, o sea, todo depende de las prioridades de cada cual. Porque es que la fórmula no es, no, pues no trabajes, o no, si trabaja y entonces con lo que trabajes pagas a alguien que te ayude. No, es que no hay fórmulas, ¿ya? Depende de la situación de cada cual. Eso es así. Y de verdad que yo pienso que es una de las enseñanzas más valiosas que nos ha compartido en el día de hoy, y es que tenemos que aprender a vernos como individuos y lo que es nuestro mundo y nuestro entorno. Y basado en eso es que vamos a tomar las decisiones. No compararnos con nadie, no, ¿verdad?, dejarnos llevar por alguna lectura o sea, que nos diga que es así o así, sino que pienso que de verdad que ha sido una de las enseñanzas más grandes que hemos obtenido de este episodio y te lo agradecemos 1.000.000. Ha sido de verdad que una conversación divina y si nosotras nos sentimos, ay, ¿verdad? Como empoderadas. Bajarle 2 rayitas a la exigencia. Acuérdate, autocompasión. Que Rosita me pidió la autocompasión. Autocompasión es eso. Autocompasión es bajarle 2 rayitas a la exigencia. No necesitamos más, ya. Creo que terminé el episodio pasado también como bájale, ya. Creo que fue muy pero es un recordatorio importante. Bájale, ya, suelta ya. Hay que seguir diciéndolo, porque siempre hace falta. Antes de que cerremos, yo sí quisiera hablar de lo que, o sea, siempre hago mención de los signos de alarma para consultar a especialistas de salud mental. Importante. Porque si estamos hablando de una situación en la que todos estamos sobrecargados, en la que todos y todas estamos como retados en nuestros mecanismos de afrontamiento, porque hay muchos estresores, ¿cómo sabemos que es la hora de consultar a un especialista de salud mental? Especialista de salud mental, me refiero a psicólogo o psicóloga con formación clínica o con formación en psicoterapia o un psiquiatra o una psiquiatra, ¿sí? Entonces, la ansiedad es una emoción natural, es una emoción esperable frente a la sobrecarga de situaciones en las que estamos ahora. Pero si yo tengo malestar emocional y pensamientos negativos que duran la mayor parte del día, la mayor parte de los días y que me afectan mi funcionalidad y mi cotidianidad durante más de 2 semanas, es hora de consultar. En temas de salud mental, entre más pronto intervengamos, mucho más rápido y mucho más eficiente es el proceso, ¿sí? Entonces, la gente a veces piensa que estoy hablando de medicación, no necesariamente estoy hablando de medicación, realmente obligatoriamente sí estoy hablando de psicoterapia, ¿sí?
pero creo que las personas necesitamos entender que nosotros mismos no nos vamos a diagnosticar. Claro. Nuestro familiar, psicóloga o psiquiatra no nos va a diagnosticar. Yo no diagnostico ni a mis amigos, ni a mi familia, a nadie. Yo a todos los mando a donde colegas en los que confío muchísimo. ¿Sí? A todos, porque digo, hay muchas personas que están viviendo momentos muy retadores. Entonces, es muy importante entender y funcionalidad qué es. ¿Cómo mido yo eso? A ver, usualmente soy temperamental, pero estoy mucho más impaciente y reactiva o reactivo. Los niños están bien cansoncitos, pero últimamente se me está yendo la impaciencia mal, ¿sí? En el trabajo me cuesta mucho concentrarme y las cosas que antes hacía en 1 hora, ahora me están tomando 3, 4 horas. Esos son alteraciones en funcionalidad. Esas cosas hay que evaluarlas. No Google, no el amigo, por favor, o la amiga. No, Google les encuentra cáncer, eso no. No, de alguna forma lo vuelve cáncer. Ay, Google es terrible. Y eso no. No, la vecina o el vecino súper opinador. No, un familiar, nadie, un especialista, ¿sí? Si uno tiene un dolor abdominal que no lo deja respirar, uno no se pone a preguntarle al vecino qué será. Uno va a emergencias y entonces hace que lo vea un médico y que le diagnostique lo que sea, ¿ok? Entonces, esa es como el mensaje que sí no quiero dejar por fuera para poder promover esa consulta. Gracias, Maga. Siempre un placer hablar contigo. Yo voy a cancelar mi sesión con mi terapista esta semana porque siento que ya estoy ready. Yo la tengo mínimo cada 2 semanas. Es justo y necesario. Justo y necesario. Es parte, eso es una parte fundamental del autocuidado. O sea, de verdad, es el espacio para reorganizar la cabeza, las ideas, los sentimientos y la casa, pues. Definitivo. Eso es así. Bueno, pues muchas gracias, un beso a las dos y gracias a todo el mundo que nos escucha. Maga, espero que haya un tercer episodio contigo. Sí. Por supuesto, cuenten conmigo. Un abrazo de verdad, Rosita, Natalia, muchísimas gracias. Besos.